En nombre de la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala, les doy la más cordial bienvenida a nuestro desayuno conferencia. El día de hoy tenemos el excelente tema de los actuales retos del arbitraje de inversión. Realmente pocas veces hemos tratado el tema de arbitraje de inversión, aun y cuando Guatemala ha participado en varios procesos, como todos ustedes saben. Para nosotros es un gran honor compartir esta mañana con Aurélie Huet, quien nos visita aquí en Guatemala, y pues quisimos aprovechar la oportunidad para que comparta con nosotros sus experiencias al respecto y que nos pueda dar su perspectiva del análisis de cuáles son los actuales retos del arbitraje de inversión. Aurélie tiene una práctica profesional muy interesante, además de una formación académica impresionante, como ustedes pudieron ver de la convocatoria que se les hizo, y además ha tenido práctica en la ICC, en CIADI y en UCITRAL. Para nosotros será muy interesante conocer el valioso aporte que Aurélie nos dará el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia y sin más, los dejo con Aurélie Huet. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, por su introducción. Es un gran placer estar hoy aquí con ustedes, estimados colegas y colegas. Pues ya que estoy aquí en este país hermosísimo, en compañía excelente, que decidí de intentar la presentación en español. Por favor, como decimos en inglés, bear with me. Pues, como sabemos, el arbitraje de diferencias investor-estado, conocido por su acrónimo en inglés ISDS, Investor State Dispute Settlement, es un mecanismo jurídico de derecho internacional público que otorga a un inversor extranjero el derecho de iniciar directamente un procedimiento de arbitraje de diferencias relativas a inversiones en contra de un gobierno extranjero, receptor de la inversión. Y pues el fundamento legal de este mecanismo está contenido en las disposiciones sobre la resolución de controversias de acuerdos internacionales de inversión, principalmente los tratados bilaterales de inversión, los TBI, en convenciones internacionales también, en particular el convenio de Washington, el CIADI, y en reglamentos de arbitraje. Entre los casi 3.000 de acuerdos internacionales de inversión que existen, aproximadamente 93% de ellos estipulan internacional arbitraje como método de resolución de las controversias de inversión. Y las particularidades de este mecanismo son principalmente que, como comenté, permiten a inversores privados de presentar demandas directamente en contra de los estados si estiman que el estado incumplió con sus obligaciones internacionales y que tal incumplimiento perjudicó a sus intereses, que puede implicar condenas muy importantes, muy elevadas en contra del estado. Segunda particularidad es que su funcionamiento institucional procede mucho del modelo del arbitraje comercial, con un sistema de adjudicación de las diferencias por árbitros que son nombrados por las partes. Si bien que es un sistema donde son árbitros nombrados por partes privadas y por los estados que van a adjudicar las disputas, y también que van a adjudicar disputas que involucran acciones del Estado en su ejercicio de su función pública, que puede implicar a los intereses generales, el interés público. Y también en este mecanismo, como en el arbitraje comercial internacional, en el arbitraje de inversión hace énfasis muy importante sobre la eficacidad y finalidad del proceso, lo que conlleva posibilidades limitadas de revisión e impugnación de los laudos. Y sabemos que, por ejemplo, independientemente del foro, que sea el convenio de Washington o las leyes nacionales de arbitraje, casi siempre no se puede, los motivos de impugnación no incluyen errores de derecho, por ejemplo, que pueden ser cometidos por los tribunales arbitrales
este sistema que acabo de describir muy rápidamente, que lleva casi 40 años funcionando bien, pero recién ha sufrido varias críticas muy importantes que culminaron en el cuestionamiento de la legitimidad e incluso la necesidad de este sistema en general. Por ejemplo, quisiera mencionar a Yves Dorrance, que es uno de los padres fundadores del arbitraje internacional, que comentó que según él es una crisis muy grave y que la práctica del arbitraje de inversión quizás puede ser un punto de inflexión. Los árbitros, las personas eminentes del arbitraje internacional de inversión y del derecho internacional público, como por ejemplo el antiguo presidente de la Corte Internacional de Justicia, el juez Steven Schwebel, estas personas opinan que esta crisis principalmente no es fundamentada sobre opiniones públicas que son mal informadas sobre la naturaleza de este sistema, sobre su funcionamiento y su utilidad. Pero a pesar de eso, que sí son críticas que existen y que han tomado mayor importancia en los estados que tradicionalmente son estados exportador de capital. Estos estados, por ejemplo en Europa, se encuentran ahora en la posición de ser los países, los estados demandados en los procedimientos de arbitraje de inversión. Estoy pensando, por ejemplo, en España y también Alemania. Es un tema muy interesante y es un poco irónico de observar que el debate sobre los méritos de este sistema de arbitraje de inversión tiene una gran importancia en Europa, que Europa es la cuna del arbitraje. Y pues, como estaba diciendo, tiene que ver, pues, pensamos que tiene que ver con el hecho de que hay muchos procedimientos, y especialmente en Europa, que recién han sido iniciados en contra de estados como España o Alemania, y en el caso de Alemania, por ejemplo, es un caso que involucra las leyes sobre la energía nuclear en Alemania, a continuación de una nueva legislación adoptada en Alemania para cambiar el sistema de energía nuclear, y pues ciertas compañías europeas, como esta compañía en este caso, una compañía sueca, que piensa que sus inversiones están perjudicadas por este cambio de sistema. Pues, ¿cuáles son las críticas principales que están formuladas contra el sistema tradicional de arbitraje de inversión? Observamos manifestaciones de desconfianza en el sistema que son expresadas por varios actores. Por ejemplo, los países que son participantes del ISDS. Hay países que recién denunciaron el convenio CIADI, por ejemplo, en América Latina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, también Brasil. Todavía no es parte del convenio de CIADI. Otros países que están terminando o que han terminado sus tratados bilaterales de inversión, por ejemplo en Sudáfrica, Indonesia, otros países también. Un país importante como Australia, que también ha declarado que ya no va a incluir en sus acuerdos de inversión internacional el mecanismo de arbitraje internacional, citando preocupaciones de que al crear estos derechos procesales y sustantivos para inversores extranjeros, que no son derechos o privilegios que los inversores australianos no tienen cuando invierten en Australia. También observamos manifestaciones de desconfianza por las partes en estos procedimientos. Hay un crecimiento de la cantidad de impugnaciones a los laudos arbitrales, y según las estadísticas que tenemos, el motivo primordial es la impugnación la alegación de la falta de independencia de los árbitros. Otra forma de críticas que tenemos por las partes es la inconsistencia y contradicciones entre los laudos arbitrales que involucran la interpretación y aplicación de disposiciones idénticas o similares contenidas en tratados bilaterales de inversión. Y eso, la crítica es que conduce a cierta
incertidumbre acerca del significado de los estándares sustantivos fundamentales que están contenidos en estos tratados bilaterales. También tenemos las críticas que los laudos arbitrales pueden contener errores de derecho cometidos por los tribunales arbitrales, pero que no son por tanto sujetos a anulación, porque sabemos que, por ejemplo, en el marco del convenio del CIADI, los motivos para impugnar un laudo son muy limitados y no incluyen los errores de derecho. También tenemos críticas fuertes que vienen de la opinión pública, o sea, la gente que padece las consecuencias de las condenas en este sistema, que pueden ser muy elevadas. Y con respecto a estas críticas que vienen de la opinión pública, mientras que inicialmente se concentraron sobre la opacidad del sistema y una presunción de falta de independencia, de imparcialidad de los árbitros, recién estas críticas han puesto en entredicho la legitimidad de todo el sistema, porque la gente piensa que el sistema del ISDS impide la libertad de los estados de regular y de adoptar nuevas regulaciones que sean positivas para el interés público. Y también el sentimiento de que este sistema es prejuiciado a favor de los intereses de las empresas multinacionales, por ejemplo. Y voy a mencionar de nuevo este caso, por ejemplo, en Vattenfall y Alemania, que es este caso recién que fue iniciado en 2002 en contra de Alemania. Es el caso de una sociedad sueca, Vattenfall, un operador de centrales nucleares, y esta empresa está reclamando a Alemania 1.4 millardos para compensar los daños supuestamente relacionados con el cierre de 2 centrales nucleares en Alemania. Y estamos pensando que, porque ahora Alemania es uno de los países que tiene una oposición muy fuerte al sistema de arbitraje y migración, y pensamos que quizás es la cosa de eso. También, pues, de esta lista de crítica que vienen de los estados, de los países participantes, de los actores del procedimiento y también de la opinión pública, podemos ver que son críticas que conciernen las características o los atributos fundamentales, esenciales del sistema tradicional de arbitraje de inversión y de arbitraje internacional, punto. Es decir, la opacidad, la falta de transparencia se dirige a la confidencialidad, supuestamente confidencialidad del proceso arbitral. También las críticas de falta de independencia o imparcialidad se dirigen al sistema de nombramiento de los árbitros por las partes. Y la falta de legitimidad está basada sobre los casos de errores de derecho cometidos por los tribunales. Estas críticas tienen que ver con el objetivo esencial del arbitraje, que es obtener la finalidad rápidamente de un laudo que sea eficaz. En un primer tiempo me gustaría poder analizar un poquito más estas críticas y confrontándolas con ciertos datos objetivos que tenemos, que son publicados por las instituciones, para ver si las críticas están fundamentadas o no. Y en un segundo tiempo que voy a exponer ciertas reformas que están debatidas en Europa en este momento y que especialmente en el campo de la negociación de los acuerdos internacionales que involucran a Europa con los Estados Unidos y Canadá, y que son reformas que cambian radicalmente el sistema de arbitraje de inversión como lo conocemos hoy. Con respecto a la evaluación de las críticas, primera crítica, la crítica del arbitraje que es prejuiciado a favor de los inversores y las empresas multinacionales. Pues si analizamos las estadísticas, las últimas estadísticas del 2015 que tenemos, por ejemplo, en el World Investment Report de 2016, de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, lo que podemos ver de estas estadísticas son que los tribunales decidieron en favor de los estados en el 36% de los casos. También acogieron demandas de inversores en parte o en su totalidad, con reparaciones en el 27% de los casos.
y en el 26% de los casos fueron resueltos de manera amistosa. También con respecto a los montos, a los daños otorgados por los tribunales arbitrales, un estudio encontró que más del 80% de los laudos otorgan menos del 40% de la indemnización solicitada por los inversores. Podemos ver que las cifras, las estadísticas no confirman esta presunción de prejuicio a favor de los inversores. También con respecto a la crítica que los procedimientos son secretos, sabemos que la confidencialidad sigue siendo un aspecto fundamental del arbitraje internacional, pero más en los procedimientos de arbitraje comercial. Con respecto al arbitraje de inversión, la tendencia ha sido desde mucho tiempo de lograr más transparencia. Y, por ejemplo, la mayoría de los laudos emitidos en el campo del arbitraje de inversión son públicos. Se pueden encontrar en varios sitios de internet, que voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tenemos el Global Arbitration Review, ATA Law, el sitio del CAD, International Arbitration Reporter, la página también de la Corte Permanente de Arbitraje, pero el ATA Law es muy útil, es una fuente de información muy útil en este aspecto. Y también se puede lograr más informaciones con las transcripciones de las audiencias y otros documentos relacionados con los procedimientos, si se pueden conseguir, son públicos. Y también recién entró en vigor el 1 de abril de 2014 el reglamento de la CNUMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado. Y este reglamento comprende un conjunto de normas procesales que garantizan la transparencia y el acceso público a los arbitrajes de inversiones. Y este reglamento, para darles un poquito más de información, se aplica a controversias nacidas de tratados celebrados antes del 1 de abril de 2014, si las partes en el tratado pertinente se acuerdan para la aplicación de este reglamento. Y también hay la Convención de las Naciones Unidas sobre la Transparencia. Es el mecanismo, el instrumento por el cual las partes pueden decir que sí, que queremos que las reglas del reglamento de la CNUMI se aplicará a nuestro procedimiento. Es conocido también como la Convención de Mauricio sobre la transparencia. Hay mucho más transparencia en los procedimientos de arbitraje de inversión. Con respecto a las críticas de que el arbitraje de inversión disuade a los estados de ejercer su derecho de regulación y en particular de adoptar regulación que sea positiva para el interés público y el interés general, eso es la idea de que el arbitraje, o la crítica de que el arbitraje de inversión sea contraria al interés público. Esta crítica se desarrolla especialmente en el marco de las regulaciones medioambientales. Pero en realidad vemos que cada vez más estados están incluyendo en sus nuevos tratados bilaterales de inversión excepciones de política pública, Public Policy Exception, y como sabemos el objeto de tal excepción es de asegurar que las protecciones sustantivas acordadas a los inversores en estos tratados, la compensación en caso de expropiación, tratamiento justo y equitativo, seguridad y protección, que estas garantías no puedan ser interpretadas o aplicadas como para limitar el derecho del Estado de adoptar cualquier tipo de medidas que sean favorables para la protección de sus intereses esenciales de seguridad, de protección, salud pública, protección del medio ambiente. También tenemos, sobre este caso quería ver, por ejemplo, en el caso de Guatemala, he visto que Guatemala tiene 22 tratados bilaterales de inversión y ciertos de los más recientes sí contienen excepciones de política pública, por ejemplo en el TBI entre Guatemala y Bélgica, Luxemburgo del 2005, que sí contiene excepciones para las medidas ambientales y laborales. También con respecto a esta crítica, se destaca de la jurisprudencia arbitral que mucho más que antes los tribunales arbitrales sí parecen tomar en cuenta las consideraciones de interés general en su proceso
decisorio. Por ejemplo, voy a mencionar muy rápidamente el caso de Philip Morris en contra de Uruguay, en el cual el tribunal rendió su decisión recién, en julio de 2016. Este caso fue un caso muy importante porque fue el primer caso que un grupo de tabaco demandó a un Estado ante un tribunal internacional, y el primer arbitraje de inversión implicando legislaciones anti-tabaco. Y pues, con respecto a los hechos, los factos, en este caso Philip Morris había alegado que las medidas sanitarias de la ley anti-tabaco de Uruguay, que fueron impuestas por el Ministerio de Salud Pública, perjudicaban sus derechos de propiedad intelectual y por lo tanto constituyeran violaciones de las obligaciones internacionales de Uruguay bajo el tratado bilateral entre Uruguay y Suiza. Y básicamente alegó que la legislación de Uruguay devaluó sus marcas de cigarrillos y sus inversiones en el país, y reclama aproximadamente 25 millones de dólares en compensación. La primera medida, que fue el requisito presentación única, que fue introducida por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay en 2008, y según esta medida, los fabricantes de tabaco ya no podían vender múltiples variedades de una marca. Por eso, por ejemplo, en este caso, Philip Morris tenía que tirar 7 de sus 12 productos, y alegó que el no poder comercializar, al comercializar solo una variedad, eso afectaba sustancialmente el valor de su empresa en Uruguay. Y también la segunda medida fue la medida 80-80 regulación, y que fue adoptada por un decreto presidencial del 2009, y fue acerca de las advertencias sanitarias gráficas en los paquetes de cigarrillos, que tenían que cubrir el 8% en vez del 50% del envase. Y también Philip Morris alegó que eso fue que resulte en una devalorización del valor de su marca en Uruguay. Pero en este caso, por ejemplo, estoy mencionando este caso porque sí, los tribunales tomaron en cuenta estas medidas por la seguridad, por la salud. Por ejemplo, el tribunal rechazó las demandas de Philip Morris y consideró que voy a leer este extracto de la decisión, que el tribunal entiende que conforme al derecho uruguayo o a los convenios internacionales de los que Uruguay es parte, el titular de una marca no goza de un derecho absoluto de uso, libre de toda regulación, sino de un derecho exclusivo de excluir a terceros del mercado, de modo que solo el titular de la marca tenga la posibilidad de usar la marca en el comercio, sujeto a la potestad regulatoria del Estado. Pues así vemos que las críticas que están formuladas a contra del sistema de arbitraje de inversión no tienen necesariamente fundamento en la realidad, pero parece que sí, que la práctica de arbitraje de inversión parece ser condenada a cambiar, a evolucionar para satisfacer las nuevas demandas de la opinión pública. Y ahora quisiera mencionar lo que está pasando en Europa. Hay muchas iniciativas tomadas por la Comisión Europea para cambiar el sistema, y especialmente Europa aprovechó de las negociaciones de los acuerdos con Canadá, el CETA, y el Comprehensive Economic and Trade Agreement, y también las negociaciones con los Estados Unidos en el marco del Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP. En el marco de esas negociaciones, Europa está tratando de empujar, de introducir cambios en el sistema que son revolucionarios, que van a cambiar el sistema. A nivel sustantivo, los objetos que se destacan de la intención de Europa es de reafirmar, aumentar el derecho de regulación de los estados. Por ejemplo, en el preámbulo del acuerdo con Canadá se dice que recognizing that the provisions of this agreement preserve the rights of the parties to regulate within their territories and the parties' flexibility to achieve legitimate policy objectives such as public health, safety, environment, public morals, and the promotion and protection of cultural diversity. Pues este objetivo de garantizar y de preservar el derecho de regulación del Estado sí es muy importante.
También en estas reformas Europa quiere dar más control al Estado sobre la interpretación de los estándares de protección. Hemos visto que entre las críticas que tenemos del sistema es los riesgos de inconsistencia en la aplicación e interpretación de los estándares de los tratados bilaterales de inversión. Por eso Europa quisiera que los estados tienen más control sobre esta interpretación a través, por ejemplo, de opiniones que sean obligatorias para los tribunales arbitrales. Al nivel procedural, y aquí son los cambios más importantes que Europa quisiera introducir, sería de introducir una resolución de controversia a través de una corte permanente. Una corte permanente de primera instancia y también un sistema de apelación a través de un tribunal de apelación. Eso sería un cambio fundamental del sistema como lo conocemos. Muy rápidamente, la corte permanente tendría 15 miembros. 5 serían nacionales de los Estados Unidos en el campo de las negociaciones con los Estados Unidos, el TTIP. La reforma sería que 5 de los árbitros o jueces serían nacionales de los Estados Unidos, 5 de Europa y 5 de países terceros. Y en el tribunal de apelación, en caso de recursos contra el laudo o la sentencia, no estamos seguros, serían 6 miembros. Y también en este sistema de apelación, Europa quisiera introducir motivos de recurso que incluirían errores en la interpretación o aplicación del derecho aplicable o error manifiesto en la apreciación de los hechos. Y eso, como hemos visto, no existe en el sistema del convenio del CIADI. Por ejemplo, los motivos para impugnar un laudo son muy limitados. También a nivel procedural, Europa quisiera introducir más transparencia, hacer que la transparencia sea obligatoria con la incorporación del reglamento UNI sobre la transparencia y también introducir un código de ético para los árbitros. Eso a nivel procedural son las principales modificaciones o reformas que Europa quisiera introducir en los futuros acuerdos con Canadá y con los Estados Unidos. Y estoy mencionándolas porque Europa es un bloque de negociación muy importante, porque la mitad de los 3.000 tratados bilaterales que existen involucran a Europa y sus Estados miembros. Por eso es importante, porque si se adoptan estas reformas que van a cambiar el paisaje de arbitraje internacional de inversión como lo conocemos. Muy rápidamente, estas propuestas en Europa también han dado lugar a mucha controversia y muchas críticas han sido formuladas en contra de estas reformas. La primera es que con la institución o la creación de un sistema de corte permanente con un tribunal de apelación que está afectando una de las características que se considera como fundamental del arbitraje, que es el derecho de las partes de nombrar a sus árbitros. También parece que con este nuevo sistema, en vez de los árbitros nombrados por las partes, tenemos árbitros que son nombrados por los estados partes de los tratados. Parece que estamos cambiando el riesgo el sesgo ya no es a favor de los inversores, pero de los estados. Y eso podría crear un riesgo de desincentivar las inversiones extranjeras en Europa, porque la razón de tener un sistema de arbitraje es que las partes no quieren, en el caso de controversias, no quieren aparecer ante una corte nacional, ¿no? Con la introducción de ese sistema de corte permanente podría ser un problema. También los motivos de apelación que incluirían los errores de derecho, esos motivos son más amplios que lo que existan y podrían afectar la eficacia y finalidad del sistema. También con respecto a este aspecto fundamental de la eficacia del sistema, lo que es muy importante en el procedimiento de arbitraje internacional es conseguir un laudo que se puede ejecutar, ¿no? La ejecución de un laudo es algo esencial y por eso tenemos la convención, el convenio de Nueva York. Y con este nuevo sistema que Europa quisiera introducir,
se plantean dudas sobre la posibilidad de ejecutar las decisiones. No sabemos exactamente, porque si serían sentencias o laudos, pero hay dudas sobre la posibilidad de ejecutar estas decisiones bajo la Convención de Nueva York. Y también esta institución de corte permanente podría crear conflictos con los otros órganos jurisdiccionales que existen en la Unión Europea. Esas son las críticas y los cambios que estamos observando en el paisaje del arbitraje de inversión internacional, y que sí vamos a ver lo que va a pasar especialmente en el marco de estos acuerdos con Europa, pero que sí, que desgraciadamente que hay estas críticas que yo pienso que no son basadas sobre una realidad, y pienso que los actores principales, los abogados, los árbitros saben que es un sistema que sí es necesario y muy importante también para atraer inversión extranjera en el país, y que pues pero que las críticas de la opinión pública sí han sido muy fuertes, y hacía imponer estos cambios. Muchas gracias por su atención, y si tienen cualquier pregunta, por favor, no duden. Tengo dos preguntas ahorita. Una, ¿qué tan amplia es el concepto de inversor? Tú dijiste al principio, es conocido que el arbitraje de inversión es cuando hay un conflicto entre un inversor y un Estado diferente a la nacionalidad del inversor. Entonces, en asociaciones público-privadas o en otro tipo de negocios, el inversor es el que, hablando estrictamente, es el que pone el dinero para financiar un proyecto. Pero hay cierto tipo de contratos comerciales entre un contratista extranjero y un Estado, en donde no es exactamente un inversor, sino un contratista. No es una asociación público-privada. Estos convenios del CIAL y todo esto abarcan también a estos contratos de construcción, por ejemplo, entre un contratista extranjero y un Estado. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues, más que pregunta, es una opinión. ¿Qué piensas tú de esas reformas en cuanto a la apelación? Se pierde mucho de la eficiencia del arbitraje, para bien o para mal. El que no haya apelación, pues es una ventaja. Se supone que los árbitros, al poderse escoger, hay alguna facilidad para que de alguna manera sean especializados los árbitros. Entonces, si hay una apelación, como que se pierde parte de las ventajas del arbitraje. Pero ¿cuál sería tu opinión respecto a ese tema concretamente de las reformas que tú has expuesto? Muchas gracias por sus preguntas, Manuel. Si no puedo contestar en inglés, si no es un problema. For your first question, I would say that you have a two-stage process, an investment arbitration that has the jurisdictional stage, and then you continue on to the merits. So, with respect to your question as to the scope of the definition of what is an investor and what does it cover, I would look, if we have a case, an arbitration case that is brought under a BIT, a bilateral investment treaty, the first thing that you do is to try to see if it's covered or not. So I would look at the definition that is provided in the specific BIT or the specific investment treaty to see whether or not that specific situation is covered or not. You have the definition of investor,
and other definition, other concepts with respect to the scope of application. And I would say that yes, that you would need to see whether it could fall within the scope or the definition of a direct or indirect interest. You know, that contract could fall within the scope of the definition would be the answer, I think. And also there is this, but we're also talking about initiating a case against the state for the violation of the state's international obligations under that treaty. So usually when you have a breach of contract, for instance, in a construction project, are we not in the scope of a commercial case as opposed to international investment case? So it's really important to check whether or not you are in a situation of violation of an investment treaty, and that we're talking about an investment arbitration as opposed to commercial. That would be dismissed at the stage of jurisdiction. Your second question with respect to my opinion, I would say that yes, I mean, you know, the fundamentals of international arbitration is that it be an efficient system, and we know the importance of, you know, having an award that can be enforced. Introducing additional, well, first introducing a stage of an appeal, which is something that we know just literally does not exist. You have very limited grounds to seek the annulment of the award at the seat of arbitration, but introducing a system of an appeal where possible errors of law or misapplication, misinterpretation of treaties can be taken into account by this appellate body, I think it would go against, I'm sorry, this was my timing. I think it would go against the fundamental features of international arbitration as the practitioners want it to be. And also with respect to all this criticism about, you know, the fact that there's a bias, as I was saying, if you move from a system where the arbitrators are appointed by the parties, and the parties have an interest in doing so because they want to make sure that they're appointing an arbitrator that would have a degree of expertise. Let's say if it's a case in, you know, electricity, any kind of industrial sectors, they want to make sure that the panel of arbitrators will have the required expertise to decide their disputes. So we have these critics, or these allegations that because the arbitrators are appointed by the parties, it's necessarily a system that is somehow biased towards the parties. And now we're changing this in Europe to a system where the arbitrators are going to be appointed by the state. So are we not just moving the issue from bias in favor of the investors towards a bias in favor of states? So I don't think that this change is actually addressing these concerns. But as I was saying, these critics they exist. They are here, even if they are ill-based or, you know, they derive from a misconception of the system. They do exist, and a lot of initiatives have been taken to address them. But I'm not sure that what Europe is doing is the right move. Dado que las críticas y todas estas situaciones derivadas de las iniciativas en este cambio que se está dando en Europa en relación a la acreditación, dado que nos has explicado muy bien cuáles son y por qué consideras que están equivocadas, que no deberíamos ir por ese camino, ¿cuál crees tú que podría ser una iniciativa o una acción a favor de mover esa crítica, de mover las acciones que hoy en día se están dando derivadas de esa crítica? ¿Qué podríamos hacer las personas involucradas en el tema de arbitraje para que no se pierda lo que se ha llamado como la primavera del arbitraje? Sí. Y que ahora es lo que se está en grave peligro, especialmente en un campo tan importante como el arbitraje de inversión? ¿Qué crees tú que podría ser un camino acertado de lo que has visto en el área, en el aspecto de arbitraje de inversión? I would say, thank you for your question, I would say that one of the strongest concerns and that really gave rise to, I mean, initially those critics started in Canada. It was just some NGOs and small groups that started questioning the integrity of the system, and then it took a lot of importance, as we said, in Europe because of these cases. And we know that Germany is a very strong member state within Europe, and, you know, being sued for $1.4 billion as a result of this legislation that they took. It was after the crisis in Japan, Fukushima, that decided that they had to phase out
their nuclear legislation and their nuclear system, and this company the Swedish company is claiming, well, if you're pushing us or compelling us to close down our nuclear plants, then this really is an expropriation, and we're going to have to be compensated for that. So it's really after that we were thinking that in the European circle, that's when they started to realize, okay, the system has to be changed. I think that a move for more transparency is great, and it's been initiated with those various, the UNCITRAL reglamento, and recently this convention in Mauricio. I think this is very important. I think that though the arbitration centers actually who administer the disputes could have, and I think they should have, a very strong role to play in this sense, because the parties do have this feeling that an essential aspect of international arbitration is for them to have the right to appoint the arbitrators, and it's true, because they want to make sure that they're going to have an expert in the field, an expert in, let's say, Swedish law, with an experience in the field of energy that will, be able to understand the issue that are raised in the case. But really, is that really the case? I mean, is the right to appoint arbitrators really a fundamental aspect of international arbitration? Not necessarily, and this is what gives rise to those suspicions of bias, because it's these parties that appoint the arbitrators that are deciding their case. So that's why I think that empowering more the arbitration institutions and trusting them with the responsibility and knowing that they will do a great job in appointing the right arbitrators, and we can set out a list of criteria, and I believe, most international arbitration institutions do have the list of arbitrators with their experience in which law, languages, sector expertise. So I think it would be great if the arbitration institutions could be those that really appoint the arbitrators in the case without the parties knowing that, oh, this arbitrator is my co-arbitrator, your co-arbitrators, and there's a panel. That creates this type of bias, right? So, and it should not be like this. It's a panel of three impartial individuals that are deciding a case. So I think it would be best if the parties did not know necessarily who is, just shifting away from the system of co-arbitrators and chairman, having the same thing, but with the institution appointing the tribunal. I think this would help in alleviating those concerns of lack of impartiality and lack of independence, which really is what started and triggered this whole crisis, really. Yes, there is a move for more transparency. I mean, currently, it depends, sometimes there can be some real confidentiality concerns about certain very delicate, sensitive information that cannot be disclosed to the public. So this would not be disclosed, for instance. But you have all the hearings, and actually a website that you're probably familiar with, Italo, is really great. It has all the history of the proceedings, from the request of arbitration all the way through all the submissions of the parties, the procedural orders that were taken, las transcripciones as well of the hearings. So there's a move for more and more transparency, subject to, of course, specific information that cannot be disclosed to the public. But yeah, you can access more and more information. And I think this is great, but even within the ICSID system, they have you can log on and see online the proceedings. It's really public for some of them. So there's a move towards greater transparency that would encompass, pretty much the entirety of the proceedings. ¿Por qué no debemos perder? Porque
trying to prove that the existence of the system as it is today, and all the protections associated with having the system of international investment arbitration does attract investors. So it really does help the system, and really in the end of the day, you can do whatever change that you want. You will see how it is received by the community, and we will see, for instance, if those changes in the context of the CETA with Canada, in the context of the TTIP in the United States, if it does create the system of a permanent court of investment, where really we're moving towards, again, a system that is more controlled by states. I don't know if it will be attractive for investors. So we really will see in practice what will work or not. But I think it is a great system, of having experts that really know what they're doing, that are expert in their fields to be able to decide the case. I think the system as it is great. And of course, our concerns is transparency. But the goal is really to have something that is efficient. And for instance, even introducing these additional grounds for annulment, I don't think would help the system. Tengo una inquietud y ver si nos puedes compartir, si tú sabes si nos puedes compartir un tema específico. Mi inquietud es con relación a la anulación de los laudos. Bajo este sistema, ¿qué tan frecuente o probable es que los laudos se anulen? Recientemente conocimos, escuchamos un caso contra el Estado de Guatemala en donde el laudo fue anulado. Si tú sabes algo más que se puede compartir, me gustaría... Sí, actually, I will take a look. Yes, I guess you're referring to the TICO case against Guatemala, at the end of which it was an exit case. And the award was annulled, and so now we're starting it all over again. And I believe, I did not read it in detail, but I believe it was related to the award of damages. It was a lot of damages that were sought, a pretty smaller amount that was awarded by the arbitrators, but I think the explanation was not so clear in terms of their explanation for the calculation of the award was not so clear, so it was cancelled. But I'm not sure about the exact grounds. But as I said, the grounds for annulment are very limited, and in the context of ICSID, it's provided in the Article 53, which provides for very, it's 53 that says that it's this process of annulment is not un sistema de apelación, y los motivos para impugnar un laudo bajo el convenio de Washington es en el artículo 52.1 y se podrá solicitar la anulación del laudo en uno o más de las siguientes causas. Tenemos el tribunal que se hubiere constituido incorrectamente, tenemos el caso del tribunal que se hubiere extralimitado manifestamente en sus facultades, un caso de corrupción de algún miembro del tribunal, también un quebrantamiento grave de una norma de procedimiento, o que no se hubieran expresado en el laudo los motivos en que se funde. And I think that I did not read the award that annulled the decision that annulled the award in that particular case, but I would think that it probably was because maybe the motives for the decision was not clear enough. But again, it is supposed to be limited cases, and I would have to look at the statistics to see how many of this annulment proceedings are initiated against awards and how many of them are successful. But in practice, the idea is really to limit the grounds for annulment. And yeah, it's supposed to be limited, but I would have to look at the statistics to know in practice, how successful they tend to be or not. Muchas gracias.
con mi acento y todo. Gracias. Quisiera dar las gracias a Marí por la muy buena presentación, una excelente realidad. Lamento muchísimo que el tema no haya generado más convocatoria, porque como decía al inicio de esta mañana, es un tema pocas veces tratado, muy importante y que no siempre tenemos la oportunidad de analizar con alguien que tenga la experiencia que tú tienes. Realmente te agradezco mucho que nos hayas compartido. Creo que cada uno de los que estuvimos aquí presentes y nos vamos muy satisfechos y muy contentos de haber aprendido, de haber compartido, de haber confirmado de pronto algunas situaciones sobre la terapia de inversión que no hemos tenido oportunidad de analizar. Yo coincido contigo en que el tema por demás es tan importante por el tema de atracción de inversiones en países como el nuestro. Necesitamos esto y vemos leyes como la de inversiones público-privadas en Guatemala que va precisamente por el camino contrario. Es muy importante presentar la relevancia de este tema y de presentar la relevancia en el camino adecuado, con los instrumentos adecuados, con el conocimiento correcto. En ese sentido, yo te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para preparar esta presentación. Nosotros la hemos grabado y con tu autorización, que más adelante te haremos llegar un correo, la vamos a subir a nuestra página web. Creo que va a ser muy útil para aquellas personas que quieran conocer sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y además en excelente español. Muchas gracias.